Buenas tardes, ¿se oye bien? Pues bienvenidos de parte del Círculo de Política de Podemos, que consideramos que precisamente esto que está ocurriendo ahora pues liga perfectamente con esta conferencia que nos van a dar y que nos van a dejar claro para ver si se puede luchar por todos estos motivos que nos están causando, pues como todos vemos, una miseria y una indignidad. Yo presentaré a nuestro Héctor, que es también de Podemos, lo presentará Mar, que fue compañera suya del instituto, y empezaremos la charla, dado que Diosdado, el siguiente ponente, pues está en camino porque viene de Barcelona, y después ya me presentará Jorge, pero empezamos ya para que nos dé tiempo para pedir palabras y aclaraciones. Empezamos. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias a todos por venir y presentaros al compañero Héctor Zapata, que bueno, es vecino de Cornellá y tuve la suerte de ir con él a la EGB, y ahora mismo es representante de la plataforma del Círculo Podemos Renta Básica, lo cual es ahora mismo, por la situación de emergencia que hay, es prioritario, y está él junto con los compañeros haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder todos juntos mover este proyecto hacia adelante. Y bueno, os presento a Héctor Zapata y os informará de todo este asombroso proyecto que tantas vidas podría solucionar la situación. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría hablar de muchas cosas, pero intentaré ser conciso y breve porque es muy importante que después pueda haber un debate posterior. Antes de entrar en el tema de qué es la renta básica y cómo funciona, a mí antes me gustaría retroceder un poco más y explicar cuál es el problema que estamos intentando resolver con esta propuesta. Como veis aquí, el título que le he dado a la charla es La verdadera causa de la crisis, y como veis, la palabra crisis la he puesto entre comillas. ¿Por qué la pongo entre comillas? Porque todos sabemos cuáles son las consecuencias de esto que llaman crisis. Por un lado, y lo sabemos demasiado bien, el paro está en unos niveles escalofriantes realmente, tenemos unos niveles de pobreza y sobre todo de pobreza infantil enormes en España, pero esta crisis, y por eso le pongo las comillas, tiene otra cara de la moneda, y es que mientras todo esto está pasando, las empresas del IBEX 35 no paran de subir como la espuma, los bancos han sido rescatados con el dinero de todos y están estupendamente, cada día crece el número de millonarios en España. Es decir, lo que está pasando no es que falte el dinero, lo que está pasando es que cada vez está creciendo más y más y más la desigualdad. Cada vez más hay menos, la gente tiene menos dinero, pero al mismo tiempo los que tienen más y más y más. Este es el gran problema realmente, la desigualdad. Y hago un inciso, en España es muy preocupante, pero a nivel mundial es todavía peor. Esta misma semana, Oxfam Internacional ha emitido un informe que dice que si seguimos en la misma tendencia, el año que viene, el 1% de la población mundial más rica va a tener más dinero que todos los demás juntos. El 1% más que el 99% de la población. Y que las 80 personas más ricas del planeta tienen más dinero que los 3.500 millones de personas más pobres. Eso es algo realmente que debería helarnos la sangre y deberíamos ponerle coto inmediatamente. Pero para eso tenemos que entender cuál es el origen de este problema. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Me podríais decir que causas de esta crisis pues, pueden estar en el sistema financiero, en la corrupción, etc. Pero yo creo que hay una causa que es la primera de todas, la que precede a todas estas. Y es la siguiente. El problema es que no hay empleo. No hay trabajo, sí, hay mucho trabajo, pero no hay trabajo remunerado. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay empleo?
Pues no hay empleo, porque llevamos 200 años empeñados en conseguir que no lo haya. Llevamos 200 años, desde la revolución industrial, intentando mejorar los procesos de producción, optimizar, conseguir, en definitiva, producir más cosas con menos trabajo. Y lo estamos consiguiendo. Y ahora ya cada vez lo estamos consiguiendo más rápido. Con Internet y con los ordenadores, cada vez más rápido estamos consiguiendo automatizar prácticamente todos los trabajos. Y esto es algo que debería ser bueno, pero tenemos montado un sistema en el cual, si no tienes empleo, te mueres de hambre. Y eso es lo que yo creo que tenemos que solucionar. Dejadme que os ponga algunos ejemplos muy rápidos de esto que os estoy diciendo para que os deis cuenta de la magnitud del problema que estamos hablando. A este fenómeno de pérdida de empleo por culpa de la tecnología se le llama el desempleo tecnológico. Un ejemplo bastante claro es los coches inteligentes, los coches que conducen solos. Google el año pasado presentó, no, el año pasado no, el anterior, que ahora estamos en 2015, presentó este coche que se conduce solo, no tiene ni siquiera ni volante ni pedales, tú sencillamente te subes al coche, le dices dónde quieres ir y te lleva. Estos coches llevan ya más de 1 millón de kilómetros circulando por carreteras estadounidenses sin ningún accidente. Para que os hagáis una idea de a qué nivel, de cómo está esto de avanzado. Podéis decir, bueno, pues que estos de Google son unos frikis, están un poco zumbados. Audi, Nissan, Mercedes particularmente tiene una cosa que es muy significativa en este sentido, es que no solo está trabajando en coches inteligentes, sino que está trabajando en camiones que se conducen solos. Claro, esto os podéis imaginar qué significa. Dentro de 5 años, camioneros, taxistas, transportistas, toda esta gente se va a la calle. Otro ejemplo, también muy significativo. Hace unos meses, los trabajadores de comida rápida de Estados Unidos, de Burger King y de McDonald's, iniciaron toda una serie de huelgas porque tenían unas condiciones laborales pésimas, obviamente, y realmente consiguieron que se las mejoraran un poco, pero tenéis que tener en cuenta que toda la industria, digamos, de comida rápida está en proceso de automatización. Seguramente, si habéis ido alguna vez a un McDonald's o un Pans & Company, últimamente habréis visto que hay unos mostradores donde puedes hacer el pedido automáticamente. Pues el siguiente paso es que este pedido que tú haces automáticamente, que no necesitas nadie para que te tome el pedido, sencillamente vas a la barra y la máquina te da la hamburguesa y ya está. Esto es una máquina para hacer hamburguesas que es capaz de producir 400 hamburguesas a la hora, hamburguesas exactamente como tú las quieras, muy hecha, poco hecha, con pepinillo, sin pepinillo, con tomate, sin tomate, de una manera mucho más eficiente, mucho más higiénica y mucho más rápida que un trabajador humano. Claro, la pregunta es, ¿esto es una buena noticia o es una mala noticia? Si tenemos en cuenta que esta pobre gente que está trabajando en un McDonald's se va a ir a la calle y no va a tener medios de subsistencia, obviamente es una muy mala noticia. Pero mirado en global, ¿alguien el sueño de su vida es trabajar en un McDonald's? El hecho de que podamos automatizar un trabajo que es bastante penoso debería ser una buena noticia. ¿El problema cuál es? El problema ya lo podéis intuir y el problema es donde está el origen de esta desigualdad. El problema está en que cuando estos pobres trabajadores se vayan a la calle, ellos van a dejar de cobrar. Quien se va a embolsar todo el dinero van a ser los accionistas de McDonald's. Con lo cual, lo que está consiguiendo este desempleo tecnológico es que cada vez la riqueza se concentre más y más en menos manos. Este es el problema. Ejemplos hay muchos, los paso un poquito rápido. Por ejemplo, Amazon, que es la tienda online más grande del mundo, cada día tienen menos trabajadores en sus almacenes. Tienen una flota, me parece que de 15.000 robots que manejan el almacén automáticamente. Y solo tienen trabajadores humanos al final de la cadena, que es el que prepara los envíos, pero estos también tienen los días contados. Me podéis decir, bueno, estamos hablando de trabajos que son trabajos manuales, trabajos de baja cualificación.
pero un ingeniero, o un médico, o un abogado, estos no tienen este problema. Pues sí que lo tienen. Esta máquina que veis aquí es el IBM Watson, es un superordenador que ahora mismo están dedicándolo a buscar soluciones en las curas contra el cáncer. Y tenéis que tener en cuenta que me parece que cada 2 minutos sale una publicación médica sobre el cáncer en el mundo. Es imposible que ningún experto pueda leerlas todas. Pues esta máquina es capaz de leerlas todas y emitir diagnósticos de una manera mucho más y de una manera mucho más actualizada que un médico humano. También me podéis decir, bueno, vale, ok, transportistas, gente de comida rápida, incluso médicos se van a quedar sin trabajo. Bueno, pues vamos a formar a la gente para que sean programadores, para que programen las máquinas y puedan trabajar en esta industria. Esto, por ejemplo, es lo que están haciendo en Estados Unidos. Hace unos meses, Barack Obama se implicó, digamos, en conseguir que todos los estudiantes de Estados Unidos aprendieran a programar. Y eso está muy bien, pero también tiene unos límites. Tener en cuenta una cosa, cuando estamos automatizando todos los procesos, cada vez hace falta menos trabajadores en cualquier caso. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. No sé si sabéis que Kodak, que seguro que la recordáis, la empresa de fotografía ya no existe. Fue a la bancarrota en el año 2012. Curiosamente, en ese mismo año, otra empresa dedicada a la fotografía, que es Instagram, fue comprada por Facebook por $1.000 millones. Fijaos en los números. En 1996, Kodak, la empresa más importante de fotografía del mundo, o una de las más importantes, tenía 140.000 trabajadores. Y en 2012 se fue a la bancarrota con 17.000. Al mismo tiempo, Instagram, una empresa recién salida del horno prácticamente, pero que es una de las empresas más importantes dedicadas a la fotografía, tenía en el momento de su compra por $1.000 millones 13 empleados. Cuando tenemos una automatización de este tipo, de manera que podamos por internet crear un producto que se puede distribuir instantáneamente a todo el planeta, hacen falta muchísimos menos empleados. Otro ejemplo, esto es una fotografía de la empresa Ford, de coches. Esto me parece que es en los años 50. Fijaos cuánta gente. Esto es una fotografía del año pasado de la empresa Tesla Motors, que se dedica a hacer coches inteligentes, coches eléctricos, y fijaos cuántos empleados y fijaos todos los robots que tenemos detrás. A esto es a lo que nos enfrentamos, y esto es una tendencia que no solo no tiene visos de parar, sino que se va a acelerar. Hay estudios de la Universidad de Harvard que dicen que el 50% de los empleos están en grave riesgo de ser automatizados. Entonces, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema porque todo nuestro sistema económico y social está pensado para que funcione si la gente trabaja. Pero si no hay trabajo, el sistema se viene abajo, que es lo que nos está pasando aquí en España y estamos viviendo. Ahora bien, tenemos que hacer una reflexión importante. El concepto del empleo, tal como lo conocemos ahora, es decir, un trabajo que yo hago a cambio de que me den un dinero, no siempre ha sido así. El concepto del empleo realmente es muy reciente, realmente viene de la revolución industrial prácticamente. Tenemos que pensar que el empleo no es el único trabajo que se hace. Como pongo aquí, no todo el trabajo es empleo. Pero además, es que no del empleo, por el hecho de ser empleo, es bueno. Y os voy a poner dos ejemplos muy claros. Esto es el F-35, el último caza de la Armada de Estados Unidos. El programa del F-35 se inició en el año 2006 y no han pasado todavía 10 años, llevan gastados 380.000 millones de dólares. Por un lado, decir, bueno, y toda la gente esta que está diseñando, seguro que son ingenieros buenísimos, diseñando, fabricando y construyendo estos cazas, esta gente tiene un empleo. ¿Es bueno que esta gente tenga un empleo? Yo tengo mis dudas.
Pero es que aparte está la otra cuestión, que como os decía, 380.000 millones de dólares en 8 años. Como decía Pepe Mújica, el presidente de Uruguay, quien diga que no hay dinero para acabar con la pobreza es que no tiene vergüenza. Otro ejemplo, casi que todavía más absurdo que el del avión. Esto que os estoy enseñando ahora consiste en transacciones en bolsa. Transacciones en bolsa en las cuales no interviene ninguna persona. Están totalmente automatizadas. Las compañías que trabajan en bolsa, si trabajan en la costa oeste, se arruinan. ¿Sabéis por qué? Tienen que colocar sus ordenadores y sus centros de datos lo más cerca posible de Wall Street. Porque los ordenadores trabajan tan rápido que a la velocidad de la luz, si vienes de la costa oeste, llegas tarde. Fijaos una cosa. Esto que estáis viendo aquí no está en tiempo real. Esto corresponde a 1 segundo o 2. Esto que veis a la derecha que pone 319 son milisegundos. ¿Tiene algún sentido que tengamos a los mejores informáticos del mundo, porque os puedo asegurar que esta gente son los mejores informáticos del mundo, diseñando un sistema para comprar y vender acciones en milisegundos, casi a la velocidad de la luz? ¿Estos empleos tienen el más mínimo sentido? ¿Esto sirve para que alguien coma? Esto no sirve para nada. Esto solo sirve para que gente que tiene muchísimo dinero mañana tenga muchísimo dinero más. No sirve absolutamente para nada más. Entonces, como os decía, no todo el empleo es bueno. Pero es que además, no todo el trabajo es empleo. Y esto es una cosa muy, muy, muy importante para entender lo de la renta básica. Hay muchísima gente que trabaja, pero no tiene un empleo. Que trabaja y trabaja muchísimo, pero no recibe dinero a cambio. Por ejemplo, una madre, por cuidar de tus hijos no te pagan. Es un trabajo, y es probablemente el trabajo más importante del mundo, pero no es un empleo. Ejemplos hay muchísimos, de trabajo de voluntariado, todo el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de Podemos. Todo esto no recibimos ni un duro a cambio. Es un trabajo durísimo, os lo puedo asegurar. Es un trabajo necesario para la sociedad, pero no recibimos dinero a cambio. Otros ejemplos muy importantes, la Wikipedia, por ejemplo. La Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo y es más fiable incluso que la enciclopedia británica, según varios estudios. La hacen 100% voluntarios. Nadie cobra ni un duro por hacer artículos de la Wikipedia. Y un ejemplo todavía más importante, Linux. Linux es el sistema operativo gratuito que es prácticamente el único sistema operativo que utilizan todos los servidores en Internet. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto que es muy importante. No todo el empleo es bueno y no todo el trabajo es empleo. Hay muchísimo trabajo que es fundamental para la sociedad, pero no recibe ningún dinero a cambio. Entonces, como os decía hace un momento, el desempleo tecnológico tiende a acabar con trabajos de todo tipo. Transportistas, manipuladores de alimentos, cajeros y cajeras, mozos de almacén, secretarias, analistas de datos, abogados, hay sistemas automáticos que buscan jurisprudencia, etcétera, etcétera, médicos. Prácticamente cualquier trabajo está en grave peligro de ser automatizado. Y vamos hacia una sociedad sin empleos. Y esto es una cosa que tenemos que entender para entender que tenemos que cambiar las cosas. Ya os podéis imaginar, porque lo vivimos continuamente, que esto tiene unas consecuencias gravísimas. Como os decía antes, toda nuestra sociedad está diseñada en base al empleo. La idea del sistema actual es esta que tenemos aquí. El ideal que nos venden del estado del bienestar es el siguiente. Tenemos, por un lado, a los trabajadores, por otro lado, al empresario. El empresario contrata a los trabajadores producen bienes y servicios, con el dinero que ganan los trabajadores pueden gastárselo en esos bienes y servicios, y de esa manera, digamos que la economía, el dinero, va funcionando. Y con el dinero que ganan todos ellos, a través de los impuestos, se financia el estado del bienestar y se pueden pagar pues, las pensiones, se puede pagar la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa cuando el empresario empieza a automatizar su producción? Pues os podéis imaginar. Lo que ocurre es que el empresario gana más dinero,
y que los trabajadores pasan al paro, con lo cual el estado del bienestar. A medida que esto se va acrecentando y se va acrecentando y se va acrecentando, llegamos a una posición que es prácticamente insostenible, que es que cada vez hay menos trabajadores y cada vez hay pues, más gente en el paro que tiene que cobrar subsidios, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto obviamente es un grave problema, es lo que os decía antes, esto contribuye a más y más desigualdad cada vez, gente más empobrecida, pero los empresarios, los banqueros, los políticos, desgraciadamente, cada día más ricos. ¿Hay una solución a esto? Bueno, a esto se ha propuesto ya hace tiempo una solución, es la solución neoliberal. Es la solución que pusieron en práctica Margaret Thatcher y Ronald Reagan y que ahora están siguiendo tan a rajatabla sus discípulos Angela Merkel y Mariano Rajoy. La idea es muy sencilla. La idea es, mira, a este señor de aquí, al empresario, le vamos a bajar los impuestos y le vamos a facilitar que pueda despedir a la gente de forma más barata. Tiene su lógica, ¿verdad? No, esto tiene un sentido, esto tiene una idea detrás, y es que si a los empresarios les va bien, la economía va a subir, entonces vamos a poder llegar a la famosa senda del crecimiento, esa senda maravillosa, donde todos seremos felices y comeremos perdices, y entonces a todos nos va a ir bien. Obviamente todos sabemos que esto es una mentira, pero es la teoría actual, ¿eh? Es lo que nos están vendiendo. Esto en realidad solo sirve para una cosa, que es para que el empresario y todos los que mangonean alrededor se sigan enriqueciendo más y más y más y más, y cada vez más los trabajadores más empobrecidos y la gente que no tiene trabajo ya ni te cuento. Y eso es lo que está pasando. Este es el gran problema. El gran problema, como decía al principio de la charla, es la desigualdad. Tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo de desigualdad, y es que por un lado tenemos cada día más gente por debajo del umbral de la pobreza, que es esta línea de aquí, y por otro lado, los ricos se están disparando. Se están disparando. Esto que veis aquí es una distribución de la renta en España ordenada de los más pobres a los más ricos. Lo que veis aquí correspondería al 10% más pobre, esto sería el 10% siguiente, y aquí llegamos hasta el último 10%, que lo hemos dividido en 3 partes más, y aquí tenemos el 3% más rico de la población. Esto tiene dos aspectos muy importantes. Primero, fijaos en la gente que está por debajo de la línea roja, que es un 20% de la población. Un 20%, de hecho más, un 25% de la población en España está por debajo del umbral de la pobreza. Está en una situación absolutamente crítica. Y además esto es algo que se ceba sobre todo con las familias con hijos. Esto es algo terrible, a lo cual tendríamos que poner remedio ya. Pero es que además, lo que está pasando es lo que decía antes. No solo pasa esto, sino que además esta curva cada vez va a tender a empeorar y a empeorar. Este 10% que está aquí bajará por debajo del umbral de la pobreza. Y estos de aquí seguirán subiendo y subiendo. Cada vez más se va a desequilibrar la situación entre ricos y pobres. Cada vez más los ricos van a ser más ricos y va a haber más pobres y con menos dinero. Esta desigualdad creciente es absolutamente nociva para una sociedad. Básicamente a lo que estamos yendo, si no es que estamos ya ahí, es a un neofeudalismo. Porque básicamente los gobiernos están comprados por la gente que tiene dinero. Los medios de comunicación están comprados por la gente que tiene dinero. Si no ponemos freno a la desigualdad, al final vamos a llegar a una plutocracia, el gobierno de los más ricos, y ya está. Y ahí es hacia donde vamos. Entonces, ¿qué solución se le puede poner a esto? Y ahora ya entro en el tema de la renta básica universal. La renta básica universal consiste en una idea muy muy sencilla. La idea es la siguiente. La idea es darle a todo el mundo, a todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos, una cantidad de dinero que cubra el mínimo de sus necesidades básicas. Hoy en día estaríamos hablando en España de unos 650 euros al mes, que es el umbral de la pobreza. Claro,
La pregunta obvia que se hace cuando uno propone esto, oye, mira, vamos a dar 650 euros al mes a todo el mundo. ¿De dónde sale el dinero para esto? La renta básica no tiene sentido si no se hace al mismo tiempo que una reforma fiscal. La idea de la renta básica, la idea principal, es redistribuir la riqueza. Ante una situación, que es la que acabo de describir, que es totalmente injusta, lo que hace la renta básica es dos cosas. Por un lado, le doy estos 650 euros al mes a toda la población. Pero por otro lado, aumento los impuestos, sobre todo a las clases más ricas. Hay muchas maneras de financiar la renta básica. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí que me gustaría hablar de un estudio económico muy interesante y muy importante que ha hecho el economista Daniel Raventós y sus colegas, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, que hace una propuesta que consiste en poner un impuesto del IRPF fijo del 49%, unido a una renta básica, atención, pero la renta básica no paga impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y os lo pongo como un ejemplo práctico, lo que quiere decir es que el que no gana nada, el que gana 0 euros al mes, pasaría a ganar 650 euros al mes. El que es mileurista, por ejemplo, pagaría la mitad en impuestos, pagaría 500 euros, pero cobraría también los 650 euros de la renta básica, con lo cual el mileurista, en lugar de pagar impuestos como hace hoy, ganaría 150 euros más al mes. Pasaría de cobrar 1.000 a cobrar 1.150 euros. Claro, a medida que vamos subiendo, una persona que gane 3.000 euros al mes pagará 1.500 de impuestos, se le sumará la renta básica y entonces pasará a cobrar 2.250, con lo cual de impuestos paga pues aproximadamente un 25%, que es más o menos lo que viene pagando ahora. Como os podéis imaginar, quien paga los platos rotos es quien tiene que pagarlos, es decir, quien gana muchísimo dinero. Quien gana muchísimo dinero gana la renta básica, por supuesto, pero no le sirve de nada porque paga muchísimo más en impuestos. Entonces, ¿cómo quedaría esta distribución de la renta que vemos aquí con esta propuesta? Sería esto que veis aquí. Lo que vemos en verde es lo que la gente gana, lo que veis en rojo es lo que la gente pierde. El 70% de la población saldría ganando respecto a la situación actual. Los que no tienen nada ganarían muchísimo, los que tienen muy poco ganarían mucho, los que son 600 euristas y 1000 euristas ganarían bastante, los que cobran un sueldo que esté bien, pues 2.000, 3.000 euros al mes, se quedarían prácticamente igual, y los que pagarían más impuestos y financiarían, de hecho, la renta básica, sería el 30% más rico de la población, y sobre todo, el 10% más rico de la población. Esta es la idea, esta es la propuesta, a grandes rasgos. No quiero extenderme más porque luego quiero hablar de ello en el debate, pero sí que quiero cerrar con una pequeña reflexión sobre lo que esto significa. Tenemos que tener en cuenta, no nos damos realmente cuenta, de que como país y como planeta somos muchísimo, pero muchísimo más ricos que hace 50 años. Si nos paramos a pensar en cómo vivían nuestros abuelos y cómo vivimos ahora, nos daremos cuenta de que gracias a la tecnología hemos producido una cantidad de riqueza enorme. El problema no es la riqueza, el problema es que esta riqueza esté tan mal repartida. Esta gente de la derecha de la gráfica, esta gente que gana decenas de miles de euros al mes, para ellos, que les suban los impuestos para financiar la renta básica, significa muy poco. Significa pues, que a lo mejor, en lugar de comprarse el iPhone 6, se tendrán que conformar con el iPhone 5. Que significa pues, que a lo mejor, en lugar de irse 2 semanas al Caribe, pues a lo mejor se tendrán que ir 10 días. Para los de la derecha de todo, o los que se salen de la gráfica, porque también hay muchos que se salen de la gráfica, tienen miles de millones, significará que en lugar de comprarse un yate de 25 metros de eslora, pues a lo mejor se tendrán que conformar con uno de 20. Pero pensar qué significa para la gente más pobre, para el 20% más pobre de la población. Para esta gente, para una enorme cantidad de niños en España, esto significa que no solo podrán comer bien en el comedor escolar, sino que también podrán comer bien en su casa, y que crecerán en un hogar
que no esté destrozado por las deudas y en el cual les puedan atender bien. Significa que muchísima gente no tendrá que rebuscar en la basura. Significa que millones de trabajadores no estarán obligados a trabajar por narices en un trabajo de mierda, con perdón, y podrán decirle al empresario, oye, mira, yo con estas condiciones no trabajo porque esto es un trabajo de esclavos. En definitiva, la renta básica lo que hace es mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Y de esto es de lo que debería tratarse en un Estado democrático. Lo único que falta para poner en marcha la renta básica es voluntad popular. ¿Que es financiable? Esto está más allá de toda duda. El que dice que la renta básica no se puede financiar, o no está nada bien informado, o sencillamente es un sinvergüenza. La renta básica se puede financiar perfectamente. La única cuestión es quién la tiene que financiar. Si se ponen impuestos a las transacciones financieras, que no pagan impuestos, por ejemplo, con eso sacaríamos un montón de dinero para financiar la renta básica. El problema es dejar de poner impuestos a los pobres y empezar a poner impuestos a los ricos. Esa es la única cuestión. La renta básica es perfectamente financiable y se puede poner en práctica mañana. La única cuestión es que lo queramos hacer y nos demos cuenta de que sería algo que mejoraría las condiciones de la inmensa mayoría de la población. Muchas gracias.